Buenos días a todos. Damos inicio a una nueva sesión del curso virtual sobre manejo y tratamiento de la hipertensión arterial y sus complicaciones, que está dirigido a profesionales de la salud de las regiones sanitarias. Hoy tenemos dos temas súper importantes. Ahí pueden ver todo el programa. Estamos ya uno, dos, tres. La quinta sesión ya es el día de hoy. Y hoy vamos a ver, estarán la 9ª y la 10ª región sanitarias. Nuestros panelistas invitados son la doctora Carmen Montiel de la Sociedad Paraguaya de Medicina Interna. Bienvenida, doctora Carmen. Muchas gracias por estar acá. La doctora María Belén Jiménez por la Sociedad Paraguaya de Medicina Familiar. Muchísimas gracias por estar acá también, doctora. Y el doctor Mario Centurión, que se nos va a unir en un ratito, que es de la Sociedad Paraguaya de Cardiología. Recordamos que este curso es válido para recertificación de todas las sociedades que figuran ahí abajo. Bueno, entonces hoy contamos con la 9ª y la 10ª región sanitaria. Por la 9ª región sanitaria se encuentra la doctora Karina Caballero, que es nuestra coordinadora. Doctora Karina, bienvenida. Y por la 10ª región sanitaria, la doctora Vanessa Paredes, coordinadora de Alto Paraná. Bienvenida a las dos. Cada una de ustedes, después les pasaremos la palabra y van a presentar al equipo que va a estar hoy con nosotros. Bueno, el programa de hoy es, en primer lugar, vamos a inaugurar la sesión hoy con hipertensión arterial y accidente vascular cerebral hemorrágico. La 9ª región sanitaria Paraguarí va a estar presentándonos un caso clínico y una actualización. Posteriormente haremos una discusión del caso por panelistas. Luego presentaremos el caso clínico y la actualización sobre hipertensión arterial preexistente en la gestación por la 10ª región sanitaria Alto Paraná. Pasaremos a la discusión del caso por panelistas y luego la despedida. Tenemos que agradecer siempre a Laboratorios Kinfa por todo el soporte tecnológico e informático. Gracias a ellos podemos llegar a todas las regiones sanitarias. Y recordar que todas las clases se pueden ver en YouTube Kinfa. Ustedes ponen ahí manejo y tratamiento de la hipertensión arterial y sus complicaciones y van a poder acceder a las clases pasadas. Muchas gracias a todos por estar aquí y voy a dejarle la palabra a la 9ª región sanitaria, a la doctora Karina. Doctora Karina, te cedo el micrófono. Sí. Buenos días a todos. ¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo están? Vamos a hacer la presentación del caso clínico que va a estar a cargo del Hospital Regional de Paraguarí, realmente a cargo de la doctora Sara Hertz. Ella es R2 de Residencia en Medicina Familiar. No podemos contar, lastimosamente, que tuvo un imprevisto la doctora Olivia León, R3 del Hospital Regional. Y entonces la doctora Sara va a estar presentando el caso clínico. Muy buenos días. ¿Me escuchan bien? Perdón. Sí, doctora, se te escucha perfectamente. Bueno, para iniciar un poquitito lo que sería la presentación de nuestro caso clínico, tenemos que hacer la salvedad, que es un caso clínico presentado en nuestro hospital escuela, que es el Hospital Regional de Paraguarí. Es un caso recuperado de la parte de epidemiología, ¿verdad? Nosotros no tuvimos injerencias directas sobre el paciente, pero es un caso interesante y que queremos traer a colación de ustedes. Nuestra presentación, yo soy la doctora Sara Gertz y nuestra tutora fue la doctora Karina Caballero. A modo de presentación, un paciente de sexo masculino de 76 años de edad que provenía de la ciudad de Carapeguá, profesión jornalero en retiro, estado civil soltero. Su motivo de consulta al hospital donde había ingresado, que fue el Hospital Distrital de Carapeguá, fue una plejía facio-brachiocrural izquierdo. Como antecedentes patológicos personales, tenemos una hipertensión esencial hace más de 20 años en abandono del tratamiento, cuyo tratamiento al inicio había sido con enalapril 40 miligramos día, desconocía otras patologías de base, alergia a la dipirona, desconocía otro tipo de alergia y niega cualquier tipo de inmunización, ya sea contra el SARS-CoV-2 o influenza.
hábitos tóxicos, bebedor semanal hasta la embriaguez, ex tabaquista, se desconoce carga tabáquica, en abandono hace más de 20 años. Como antecedentes de la enfermedad actual, sería al ingreso en el Hospital Distrital de Carapeguá, 12 horas de evolución de hemiplegia facio-brachiocrural izquierda, de inicio brusco, acompañado de dificultad para articular palabras, vómitos en proyectil en varias oportunidades de contenido alimentario y cifras tensionales elevadas, motivo por el cual acude al servicio de urgencias del dicho lugar, donde se realizan medidas de neuroprotección y se constatan cifras tensionales de 220-110 milímetros de mercurio y queda internado. A las 24 horas del ingreso, el paciente presenta una alteración del estado de conciencia en escala de Glasgow 10 de 15, por lo que realizan tomografía de cráneo donde se constata hemorragia en tronco encefálico y tras empeoramiento clínico de 100 intubación orotraqueal por disminución de 2 puntos en escala de Glasgow en menos de 6 horas, intubándose con un Glasgow de 7-15 a expensas de ocular 2, verbal 2, motora 3, y deciden su traslado a la unidad de terapia intensiva de adultos de nuestro hospital escuela, Hospital Regional de Paraguarí, bajo sedación para un RAS-3-4. Antecedentes remotos de la enfermedad actual, niega cuadro similar anterior. Los signos vitales al ingreso en el Hospital Distrital de Carapeguá: una presión arterial 220-110, una frecuencia cardíaca de 79 latidos por minuto, una frecuencia respiratoria de 20, temperatura 36,9 y una saturación parcial de oxígeno de 92% al ingreso. Los datos positivos al examen físico en su ingreso a Carapeguá, en el aparato respiratorio, buena entrada de aire bilateral, no se observaban utilización de músculos accesorios, buena tolerancia al decúbito dorsal, murmullo vesicular conservado, no se ocultan ruidos sobreagregados y posteriormente, por deterioro clínico, se decide una intubación orotraqueal con una saturación de 92%. En el aspecto neurológico, paciente somnoliento, responde a estímulos dolorosos, un Glasgow 10 de 15 al ingreso, pupilas mióticas centrales reactivas a la luz, presenta disartre y reflejo nauseoso disminuido. Sistema osteoarticular simétrico, sin edemas, presenta plejía de miembro superior e inferior en el lado izquierdo. Como dijimos, posteriormente se traslada a la unidad de terapia intensiva de nuestro hospital, donde ingresa en mal estado general, acompañado de personal médico, intubado en asistencia ventilatoria manual. Se procede a conexión a ARM con parámetros iniciales, vómitos de contenido gástrico al ingreso, llama la atención asimetría de expansión torácica por aparente intubación selectiva, porta sonda vesical con escasa diuresis en colector y sonda nasogástrica de Klee. Signos vitales del ingreso a nuestra terapia: una presión arterial de 135-90 milímetros de mercurio, una frecuencia cardíaca de 78, una temperatura de 36,2, una saturación del 100% en ARM y una glicemia capilar de 160. Los datos positivos al ingreso a nuestra terapia: cardiovascular estable con tendencia a la hipertensión con una PAM aceptable. Electrocardiograma sin alteraciones llamativas. En el aparato respiratorio, murmullo vesicular abolidos en campo izquierdo, hiperinsuflación derecha, se retira tubo orotraqueal, una radiografía de tórax muestra telectasia por una intubación selectiva. En la parte neurológica, una anisocoria a expensas de pupila normal derecha, miótica izquierda, bajo efectos de pseudoanalgesia profunda. Se inician anticonvulsivantes y medidas de neuroprotección. Los estudios auxiliares contaba ya con un laboratorio del ingreso en el Hospital Distrital de Carapeguá que informaba una hemoglobina de 15,4, un hematocrito 45,1, glóbulos blancos de 12.300, neutrofilia 85%, linfocitos 15%, plaquetas 221.000, una glucosa central de 135, PCR menor a 6, una urea de 43, no contaban con reactivo para creatinina, un sodio de 133, potasio de 3,79 y un cloruro de 110. El laboratorio se repite el día siguiente en su ingreso ya en nuestro hospital, que informaba una hemoglobina de 15,2, hematocrito 46,5, blancos de 5.700, neutrofilia de 85%, linfocitos de 7%, 186.000 plaquetas, una glucosa central
de 142, LDH de 364, una proteína total de proteínas totales de 6, albúmina de 3.3, globulinas de 2.7, sodio 136, potasio 3.23, cloruro 99.2, un colesterol total de 157, triglicéridos de 79, un colesterol HDL 46, LDL 95, una urea de 46, una creatinina de 0.45, una PCR igual o superior a 6, una ATP de 96, una TTPA de 21 y un fibrinógeno de 467. Ya con el correr de los días se procede a la realización de un cultivo de secreción traqueal del tubo que habían extraído al ingreso, que informó con el correr de los días leucocito superior a 25 por campo, se aísla microbiota normal de la vía respiratoria inferior, Streptococcus mitis. Y el día 11 se le realiza una fibrobroncoscopía que informa una neumonitis por broncoaspiración. Un hemocultivo del ingreso que se informó el día 12 que informaba un hemocultivo negativo. Sus diagnósticos del ingreso: un ACV hemorrágico de tronco encefálico, hipertensión arterial crónica no tratada, una neumonitis por broncoaspiración, una telectasis izquierda y su alergia a la dipirona. Tenemos un poquitito de hilo 10, un I61.3 para hemorragia intracerebral no traumática en tronco cerebral, y 10, una hipertensión esencial, y una J69.0 para neumonitis por broncoaspiración. Su tratamiento al ingreso serían medidas de neuroprotección, cabecera elevada a 30, su glicemia, el control de su PAM o mantener una PAM entre 90 y 110, el manejo de la presión arterial con la betalol, evitar fiebre, hipotermia, hipertermia, control de Glasgow cada 2 horas, sonda vesical en permanencia con control estricto de diuresis y su sonda nasogástrica en permanencia también. Tratamiento al ingreso, su piperacilina tazobactam, cubriendo foco pulmonar, un frasco cada 8 horas, metoclopramida según necesidad, sulfuro según necesidad también. Y su medicación por sonda nasogástrica, su losartán de 50 miligramos, un comprimido cada 12, su nebivolol 2,5, un comprimido cada 12, su amlodipino de 10 miligramos, un comprimido cada 12, su difenil y antoína, un comprimido cada 8, y su mononitrato isosorbida, 20 miligramos, medio comprimido cada 8 horas. El tratamiento actual o con el que el paciente quedó posterior a su ingreso: su piperacilina tazobactam, su meto según necesidad o cada 12 horas, su omeprazol como protector gástrico cada 24 horas, su difenilidantoína cada 8 horas y su manitol 100 cc endovenoso provolutrol cada 8 horas. Ahí tenemos un poquitito lo que sería la captura de pantalla donde se nota o donde se denota el área de sangrado, ¿verdad? No me permite mostrar la pantalla, ¿verdad? Que sería en tronco, ¿verdad? A nivel pontino específicamente. Este sería posterior a su ingreso en nuestro servicio. ¿Cómo evolucionó nuestro paciente? El paciente se presenta con una hemodinamia inestable a lo largo de toda su internación, no solamente al ingreso, con variaciones que oscilaban entre 160-100 a 220-110 de milímetro de mercurio, desde su ingreso a nuestra unidad de terapia intensiva, con goteo de nitroglicerina, por una hipertensión o picos tensionales reflectivos al tratamiento antihipertensivo común. En asistencia respiratoria mecánica con parámetros ventilatorios altos, se sugiere valoración de traqueostomía precoz, reflejos nauseosos abolidos. Una mala evolución clínica del paciente, pero con mejoría laboratorial, buena diuresis por sonda vesical en todo momento a lo largo de todos los días de internación en la UTI. En su 6º día de internación en UTI se realiza traqueostomía con una ventilación con oxígeno por tubo T a 3 litros por minuto al inicio, luego descendiendo de acuerdo a tolerancia. Con mal manejo de secreciones se mantienen aspiraciones frecuentes. En todo momento se explica a familiares el pronóstico ominoso del paciente, actualmente en destete de sedación con oxígeno por tubo T a 1 litro por minuto en planes de suspender y pasar a O2 ambiente. Al examen físico, sí, en las focalizaciones en todo el hemicuerpo izquierdo, que presentó hasta su alta a sala. Actualmente el paciente se encuentra al cuidado de la sala de clínica médica, ya con la evolución igual, ¿verdad?
sigue en las focalizaciones y se quedó con su traqueostomía con O2 ambiente al día de hoy. En cuanto a la revisión bibliográfica que queremos compartir con ustedes el día de hoy, recordar un poco la definición de lo que sería un accidente cerebrovascular hemorrágico, que es una colección hemática dentro del parénquima encefálico generada por una ruptura vascular. Se puede clasificar, o las grandes clasificaciones le tenemos al ACV hemorrágico intraparenquimatoso y al subaracnoideo. El intraparenquimatoso sabemos que afecta a la franja etaria entre la quinta y sexta década de vida. Es agudo, fulminante y en el que se puede encontrar el antecedente de la hipertensión arterial desconocida, no tratada o maltratada, que es el caso de nuestro paciente, ¿verdad? La gran mayoría, el 75% específicamente, ocurre a nivel de la cápsula interna y núcleos basales. En cuanto al ACV hemorrágico subaracnoideo, es la irrupción aguda de sangre en el espacio subaracnoideo. Es más frecuente en los adolescentes y los adultos jóvenes. Se relaciona con la ruptura de aneurismas a nivel del polígono de Weiss. Y existen también los que son de origen mixto, que es la combinación de ambas formas que estuvimos comentando, que se dan a partir de formas intraparenquimatosas volcadas al espacio subaracnoideo o a partir de malformaciones arteriovenosas. En el caso de las malformaciones, cuando la presencia de estas generan sintomatología, habitualmente lo hacen antes de los 40 años. Hablando un poquitito de lo que sería la etiología, sabemos que la hipertensión arterial es lejos el factor etiológico más común e importante cuando hablamos de accidente cerebrovascular. Le tenemos también a las malformaciones vasculares, los aneurismas, los angiomas, la angiopatía amiloide cerebral, tratamiento anticoagulante, tumores cerebrales, infecciones del sistema nervioso central, las vasculitis, las discrasias y el mal uso o abuso de las drogas, como por ejemplo también la cocaína y las anfetaminas. Hablando un poquitito de lo que sería la epidemiología, según la Organización Mundial de la Salud, sabemos que 15 millones de personas presentan accidentes cerebrovasculares a nivel mundial, ¿verdad? De estos accidentes cerebrovasculares, el 87% corresponden a accidentes cerebrovasculares isquémicos, 10% a hemorrágicos intraparenquimatosos y 3% a hemorrágicos en el espacio subaracnoideo, ¿verdad? Sabemos que la edad de presentación oscila entre los 65 años aproximadamente como una media y hay una leve tendencia a que el sexo más afectado sea el sexo femenino, pero a medida que aumenta con el correr de los años, sabemos que esa diferencia de sexo se va achicando. Y según nuestro Ministerio de Salud, sabemos que existen en el Paraguay 4.500 de casos de accidentes cerebrovasculares al año. Eso es hablando un poco de epidemiología. ¿Cuáles son los factores de riesgo para la presentación del ACV hemorrágico? Sería la hipertensión arterial, una edad avanzada, la alta ingesta de alcohol, altos niveles de triglicéridos, colesterol. Sin embargo, también el hecho de que nuestro paciente esté tratado con estatina nos asocia a un mayor riesgo, un peor pronóstico, según varios metaanálisis que fueron presentados a lo largo de los años. Y también un factor predisponente es la enfermedad renal crónica. En cuanto al manejo de lo que sería del ACV hemorrágico, tenemos las medidas generales o medidas de neuroprotección, ¿verdad? Que conocemos, que según se ha consensuado sería el reposo en cama con cabecera elevada a 30 grados, un manejo de la fiebre, en caso de que sea necesario, puede usarse paracetamol o metamizol magnésico. Oxigenoterapia si es necesario, oxigenoterapia de soporte, aspiración de secreciones y colocación de sonda nasogástrica si el paciente tiene una disminución del estado de conciencia, una intubación orotraqueal y soporte ventilatorio asistido si existe un deterioro significativo del estado de conciencia, régimen absoluto si el paciente presenta problemas de deglución, de lo contrario dieta blanda, fluidoterapia. Sin embargo, los sueros hipertónicos están contraindicados, pues pueden exacerbar el edema cerebral y la presión, aumentar la presión intracraneal. Las medidas antiescaras, reposicionamiento frecuente, manejo de los factores de riesgo y trastornos metabólicos, el manejo de la hiperglicemia con objetivos de una glicemia
en internación de entre 140 y 180, evitar la hipoglicemia, por lo que hay que tener precaución con el uso de la insulina, una descontinuación de la terapia anticoagulante y antiplaquetaria en caso de que el paciente ya venga con ese tratamiento de base, y la prevención de la trombosis a través de la compresión neumática. En cuanto al tratamiento farmacológico, tenemos varias aristas que mirar. La primera arista sería el manejo del edema cerebral y de hipertensión. Frente a estos signos o síntomas de hipertensión intracraneal, herniación cerebral o aumento del grado de coma, los diuréticos osmóticos como el manitol, ya sea intravenoso con una dosis de carga, y la dosis de carga puede repetirse a las 6 horas. Hiperventilación mecánica con el objetivo de una presión parcial de CO2 de 28 a 35, solo como medida transitoria, pues solo dura unas horas. Y los barbitúricos como el tiopental en dosis de 1 a 5 miligramos kilopeso para inducir un coma barbitúrico. En cuanto al manejo de la hipertensión, la presión arterial debe mantenerse moderadamente alta para evitar una perfusión, para mantener una perfusión adecuada de la zona. No se tratan inicialmente las presiones inferiores a 185-110. Si la presión arterial se mantiene en este límite una hora después de la primera medición, o si la sistólica es superior a 185, se inicia manejo hipotensor por vía oral con labetalol en dosis de 100 miligramos cada 12 horas. Todo esto siempre y cuando no exista un infarto de miocardio, una insuficiencia renal o una insuficiencia cardíaca grave. Si no es posible usar la vía oral, o si la presión arterial superior es superior a 230-120 en 2 lecturas separadas, por 5 minutos, dar tratamiento hipotensor urgente intravenoso al labetalol en dosis inicial de 20 miligramos, 4 ml en 5 minutos en bolo intravenoso hasta lograr el control de cifras o hasta la administración máxima de 100 miligramos. Está contraindicado en la insuficiencia cardíaca, en la isquemia arterial periférica y en pacientes con EPOC. Cuando la presión arterial diastólica es superior a 140, se ingresa al paciente a unidad de cuidados intensivos y se administra nitroprusiato sódico intravenoso. En cuanto al manejo de las convulsiones, las drogas antiepilépticas intravenosas se deben administrar si es que hay convulsiones para evitar la recurrencia de estas. Y una opción a esta es la fenitoína. Y en cuanto al manejo quirúrgico de los pacientes con accidente cerebrovascular hemorrágico, están indicados pacientes con hematomas cerebelosos con disminución del estadio de conciencia, signos de compresión del tronco encefálico o con hidrocefalia obstructiva, hematomas lobares superficiales con deterioro neurológico compresivo o hematomas abiertos a ventrículos que generen hidrocefalia en el paciente adulto. A modo general, recordarles que el 29 de octubre, o sea, el 29 de este mes, se recuerda el Día Mundial de la Prevención del Accidente Cerebrovascular. Es una fecha instaurada por la Organización Mundial de la Salud. Un poquitito de nuestra bibliografía. Y eso es. No sé si tienen alguna pregunta. Muchas gracias, doctora. Excelente la exposición y la actualización. No sé, doctora Carmen, no sé si quieres comentar algo del caso, de la actualización. Sí, quería hacer 3 comentarios. ¿Se me escucha, verdad? Y se te escucha, doctora. Sí. El primer tema es que este paciente empezó con bueno, estimo que en Carapeguá tal vez no tienen tomografía, no sé bien cómo es ahí en la región, ¿verdad? No sé si tienen drogas hipotensoras importantes para una emergencia hipertensiva como esta, pero lo que sí, el paciente entró lúcido con una hemiplegia y terminó en coma con una ACV en tronco, ¿verdad? Entonces tal vez las 12 horas que aparentemente refieren ustedes que se quedó en el centro en Carapeguá, hubiera sido ideal que ese paciente, ya que tenía signos de hipertensión endocraneana en ese momento, porque tenía vómitos importantes y estaba muy hipertenso, tal vez hubiera sido ideal que se traslade ya directo a la unidad de cuidados intensivos, que se hizo en un tiempo un poco tardío, me parece. Segundo tema es el tema de la etiología. Si bien justamente la doctora mostró ahí las etiologías, la presión arterial, la hipertensión está como número 1, de igual forma como es un accidente vascular en el tronco cerebral y un paciente relativamente joven, si bien no entra dentro del criterio de menos de 40, sería conveniente en algún momento a este paciente hacerle un estudio angiográfico
una angioTAC o una angioresonancia para ver si realmente no tiene una malformación arteriovenosa, ¿verdad? Y que fue detonado por los niveles altos de presión arterial. Y lo tercero es que justamente ella comentó en una de las últimas diapositivas el tema del manejo de las convulsiones. Y realmente en el tronco cerebral no hay ninguna, o sea, no hay ningún motivo por el cual iniciar difenilidantoína, porque realmente ahí no hay ningún peligro de convulsiones, ¿verdad? El peligro de convulsiones es cuando hay un compromiso de la corteza cerebral, que no es este el caso, ¿verdad? O si hay una hipertensión endocrinal muy severa que lleve a eso, pero en este caso estaba manejado, ¿verdad? Entonces yo creo que profilácticamente no hay que iniciar difenilidantoína, se espera que el paciente convulsione una vez y ahí se inicia la medicación, porque también están los efectos colaterales propios de la medicación. Y bueno, esas tres consideraciones lo que quería comentar. ¿Puedo Sí, hacer una salvedad, doctora? Si me sí, permite. doctora Sara, te doy la palabra. Sí, permiso, doctora. Con respecto al primer tema planteado por la doctora, esas 12 horas de evolución fueron domiciliarias. Él llega con 12 horas de evolución, llega al hospital de Carapeguá y de ahí en menos de 8 horas él viene a nuestra unidad de terapia intensiva. Las 12 horas son prehospitalarias, no es solamente nuestras, sino también ajenos al Hospital Distrital de Carapeguá. Ese también es un aspecto que tenemos que tener en cuenta que a nivel socioculturalmente del paraguayo se espera hasta último momento para acudir. Solamente esa salvedad quería hacer, doctor. Sí, solamente que 8 horas también es un tiempo considerable, siendo que creo que las distancias entre Carapeguá y Paraguarí creo que son medio no tan largas Sí, doctora, totalmente según de mi acuerdo. ubico, ¿verdad? Entonces, hubiera sido, no estoy criticando, hubiera sido interesante nomás aprender que el paciente que viene con una emergencia hipertensiva de 220 de presión sistólica y con vómitos en proyectil que ustedes bien describieron ahí, es un paciente que ya está en hipertensión endocraniana, no es un paciente que tiene una ACV nomás hemorrágico en la cápsula interna, que es lo que parecía cuando llegó el paciente. Eso nomás no es ninguna crítica, es solamente un comentario. Sí, doctora Carmen, le saluda la doctora Karina Caballero. Es así mismo, como usted está diciendo, y para nada tomamos como crítica, al contrario, estamos todos para aprender. Justamente creo que eso es el fin, ¿verdad? De las reuniones virtuales que estamos teniendo a cargo del Programa Nacional de Prevención Cardiovascular. Y efectivamente, doctora Carmen, en Carapeguá no cuentan con tomógrafo. La distancia de Carapeguá al Hospital Regional de Paraguarí es nada más de 20 minutos. Es así como usted está diciendo, paciente entró lúcido. Podía de repente haber sido enviado a la urgencia del Hospital Regional de Paraguarí para un pedido de tomográfico y tal vez se pudiese haber constatado ya ahí el sangrado o no, ¿verdad?, de este paciente y haber manejado de repente de otra forma, ¿verdad? Si de repente ellos no estaban contando con los medicamentos antihipertensivos de uso venoso, ¿verdad? Generalmente hay veces que el nieldabetalol se encuentra en farmacias frente al hospital regional. Pudo haber sido también que eso pudo haber sido el caso del hospital de Carapeguá, distrital de Carapeguá. Eh, parece increíble de que ciertos antihipertensivos, ¿verdad?, de uso intravenoso no se encuentren en el hospital interior, pero hay veces que hay escasez hasta del enalaprilato. Es así. Y a veces usamos lo que tenemos y lo que podemos, pero coincido con usted, doctora, totalmente. Excelente, sí. Doctora María Belén Jiménez, la escuchamos. Bueno, muchas gracias nuevamente por la invitación y realmente coincido con la doctora Carmen y también las médicas, ¿verdad?, encargadas del servicio, y realmente llama mucho nada más la atención por la sintomatología y ya lo que el paciente estaba presentando y dándole un poco ese enfoque como residentes de medicina familiar, ¿verdad?, a los médicos que están ahí de residentes. Bien, ver un poco también esa etiología, o sea, trabajar un poco en lo que es las actividades de atención primaria, en promoción de salud y en especial en este paciente, comunicación de malas noticias, ¿verdad? Gestión de
Sí, doctora Carmen, si querés hacer un comentario mientras. Sí, quería comentar nomás lo que había dicho la doctora Karina, ¿verdad? La que habló hace un rato. Es cierto lo que ella dice, a veces uno no, o sea, yo por ejemplo nunca trabajé en el interior, entonces no sé realmente con qué se cuenta y con qué no se cuenta. Hace poco me enteré que Paraguarí tiene una super unidad de terapia intensiva, ahora fue hace creo que 3 días por ahí me contaron, me contó una persona que vive en Paraguarí, un estudiante de medicina, y realmente hay veces que hacemos lo que se puede. El punto nomás es que los médicos lo que deben aprender, tanto los que hacen atención primaria o lo que sea, ¿verdad? Y que está a cargo ahí de recibir los pacientes en un centro pequeño, digamos, en el interior, lo que tienen que saber es dónde derivar ese paciente, porque si era un paciente que venía nomás con una urgencia hipertensiva, podría quedarse ahí en el hospital. Pero si viene un paciente con una emergencia hipertensiva que está ya con signos de una ACV, no importa si en ese momento pensamos isquémico o hemorrágico, que no lo sabemos todavía, pero tiene signos de hipertensión endocraneana que ya te hacen pensar que hay una hemorragia intracraneana. A 20 minutos queda el regional, como bien dijo la doctora Karina, ¿verdad? Hubieran alzado a ese paciente en una ambulancia, en un auto, en lo que sea, y mandarle al regional, por lo menos para hacerse una tomografía y, como dice ella, tal vez disponer de otras drogas, tal vez ahí ya hubiera entrado a unidad de cuidado intensivo y tal vez ese ACV, si se manejaba correctamente la emergencia hipertensiva y los signos de hipertensión endocraneana, tal vez hubiera tenido una evolución más favorable sin la necesidad por ahí incluso de la intubación orotraqueal, aunque sabemos que los ACV de tronco, la mayoría tienen un pronóstico ominoso, ¿verdad? Desde el punto de vista, digamos, agudo y también desde el punto de vista crónico, por las secuelas que quedan, ¿verdad? Pero tal vez hubiera sido una opción para el paciente a favor de él haberle trasladado rápido, no esperar esas 8 horas que a lo mejor tal vez yo no sé cómo manejaban en Carapeguá, tal vez le dieron drogas. Incluso el enalaprilato no es una droga que está, ni siquiera figura en las guías en el manejo de la emergencia hipertensiva. Por ahí ni siquiera figura en la de la urgencia luego, pero eventualmente podríamos usar en una urgencia hipertensiva, ¿verdad? Pero en una emergencia, prácticamente por más de que es endovenosa, es una droga que no está en las guías. Entonces, no sé cómo le manejaron ahí, pero creo que se perdió tiempo y si bien, como dijo también no recuerdo la doctora que presentó, Sara, si bien dijo que las 12 horas que evolucionó el paciente, no, nosotros, evidentemente nosotros no podemos, falta un poco más en salud pública, tal vez de educación a la población, de detectar signos precoces de ACV, infarto y compañía, pero las 8 horas que estuvo en Carapeguá sí es nuestra responsabilidad, ¿verdad? Entonces eso es lo que hay que enseñarle a la gente que está en los centros así donde no tienen muchos medios, ¿verdad? ¿Qué hacer? ¿Cómo derivar? Detectar el paciente que realmente amerita ser trasladado. Excelente, doctora Carmen. Aquí hay un comentario del público. Pregunta si hubo anisocoria de entrada y si se pensó en una hemorragia de fosa posterior y si pensaron en, si fuese el caso, si pensaron hacer una cirugía, una neurocirugía. No sé si pueden contestar, por favor, la doctora Sara, la doctora Karina. Gañaten de 5. Licenciada, gobierno pido Doctora, hola, ¿se me escucha, Hola, sí, doctora? te ¿Me puede? escuchamos. Sí, doctora, se me fue la comunicación. Doctora, disculpe, la pregunta, por favor. Sí, están preguntando si hubo anisocoria en el examen físico y si pensaron, si era una hemorragia de fosa posterior, si pensaron en hacer una cirugía, una neurocirugía, urgencia para drenaje. Es una pregunta del público. Sí, es solamente que justamente como la historia clínica tal cual, doctora, el paciente ya vino sedado, intubado, ¿verdad? Anisocoria no había desde el ingreso, ¿verdad? No había un enclavamiento todavía de este paciente cuando ingresa. Él ingresó, si ustedes ven
En la presentación, nuevamente el caso clínico inclusive entró con una presión de 130, 90 a cuidados intensivos. Y la presión que él manejaba con ingreso a Carapeguá también fue brusca también el descenso de su presión, ¿verdad? La presión al ingreso en Carapeguá había sido de 220, 110. No sé si recuerdan en la presentación del caso clínico. ¿Sí? Y él tuvo el deterioro de Glasgow allá y ellos decidieron hacerle la intubación. Y de ahí directo entra a terapia intensiva del Hospital Regional de Paraguay. Otra salvedad que en el Hospital Regional de Paraguarí, nosotros también, pese a ser un hospital regional y contar con unidad de terapia intensiva, nosotros no contamos con subespecialistas. No tenemos cardiólogo, no tenemos neurólogo clínico, menos neurocirujano. Y a mí me ha tocado, yo soy internista, estoy hace 12 años trabajando en el Hospital Regional de Paraguarí y hace más de 8 meses, 9 meses, fui a la región a hacer la coordinación de enfermedades crónicas no transmisibles de la novena. Un poco para presentación para las doctoras Carmen y para la doctora María Belén. Y fue muy difícil siempre el manejo de estos tipos de pacientes, por más que nosotros tengamos un buen diagnóstico precoz, inclusive, para poder hacer la derivación de los pacientes. Ustedes saben cómo es difícil el tema acá en Paraguay para derivar pacientes, ya sea a Hospital de Luque, porque es Luque o el Hospital Nacional el que recibe nuestros pacientes de repente para entrar a neurocirugía. Y yo les puedo decir que en 13 años de ser médica de urgencia, yo he tenido con éxito 3 derivaciones. 3 derivaciones para un catéter de PICTA a mis pacientes, porque estaban de repente en tiempo y porque estaban, vamos a decir, en un momento en donde podía hacer algo todavía pasada las 24 horas, ya de repente depende de la evolución del paciente y es imposible, menos todavía por la saturación de los hospitales. Es muy difícil para nosotros hacer eso. Derivar paciente es misión imposible. Fue misión imposible. Ojalá que en este gobierno cambie eso, pero siempre fue una misión imposible para nosotros. Y siempre, siempre se refieren los pacientes, se le manda las tomografías a los subespecialistas, porque eso es lo que nos solicitan a los jefes de neurocirugía. Se le envía, se les presenta al paciente la evolución y la tomografía, ya sea a cardiología, el electro o a neurocirugía, la tomografía. Y no tenemos éxito en la derivación de los pacientes. No, no es porque nosotros no pensemos en derivar o no pensemos de repente en actuar. Y tratamos de no atrofiarnos también, porque nos faltan muchas cosas que ya no contamos. De lo que aprendimos en nuestra escuela, en nuestros hospitales, escuelas, nosotros no contamos con las mismas mediciones ni los mismos pedidos de laboratorio en el interior. Nosotros, por ejemplo, ni siquiera un ProBNP sabemos, hoy en el interior, yo me acuerdo hace 13 años que pedía en mi hospital, hoy por hoy en el hospital regional no existe, por ejemplo, eso. Y si nosotros queremos solicitar ciertos estudios hay vamos a decir, en los laboratorios aledaños, vamos al hospital, pero sigue siendo una, una, algo pendiente en cuanto a salud. Estamos con mucho déficit en el interior de subespecialistas. A veces tenemos toda la intención, pero siempre a los colegas que vienen les decimos la forma en que debe de ser. La doctora Sara R2 de Medicina Familiar. Medicina familiar, vamos a decir, énfasis en las 4 troncales. Y tienen la formación de lo que deben hacer y de lo que tienen que hacer. De ahí a que se pueda hacer ya es otra cosa, ¿verdad? Por solamente la salvedad. Gracias, doctora Karina. Excelente la aclaración así mismo. Doctora María Belén, hace un ratito se cortó tu speech. Si podés seguir comentando, por favor. Sí, disculpa, la conexión desde hace rato estaba un poco molestando. Nada más enfocar en lo que estaban diciendo todos y sabemos, ¿verdad? Que esa accesibilidad al sistema, pero la reacción también en el actuar es lo importante. O sea, el tiempo, conocemos los tiempos que debemos tener, hacer especial énfasis en lo que dijo la doctora Carmen, ¿verdad? En que ante la sintomatología ya presentada en ese momento, entonces actuar y hacer las derivaciones pertinentes, ¿verdad?
Con respecto a las residentes de medicina familiar, cierto que es como lo que dijo recién la doctora, ahora tenemos esa formación justamente integral y darle especialmente énfasis en ese enfoque biopsicosocial que deben tener todos los pacientes, enfoque integral, ¿verdad? De ir conociendo esas patologías de base, de ahondar un poquito más en todo lo que es eh, los antecedentes de esta persona, ¿verdad? Y por sobre todo lo que se refiere a esa comunicación con los familiares, porque muchas veces también tenemos que ir aprendiendo, o sea, también las urgencias, eso nos dan, ¿verdad? La comunicación de las noticias que damos en ese transcurrir y más otra vez con este paciente que estaba ante las necesidades de muchas situaciones que venideras para él en cuanto a su patología, ¿verdad? Entonces, ahí se pone en práctica comunicación de malas noticias, se pone en práctica también lo de gestión de recursos, o sea, pilares fundamentales para lo que es la medicina familiar en cuanto a esa gestión. Eso nada más. Excelente, doctora. Bueno, creo que estamos todos de acuerdo en lo que estuvieron comentando las doctoras. Un último comentario del público que comenta lo siguiente, que los centros no cuentan muchas veces con medios de traslado de pacientes graves o les sobrepasan. Y pacientes con accidentes cerebrovascular hemorrágico de resorte quirúrgico que tienen hipertensión endocraniana es muy difícil trasladar. Sí, así es. Bueno, excelente la presentación de la novena. Muchas gracias, doctora Karina, doctora Sara. Estuvo muy buena la presentación de ustedes. Ahora vamos a pasar a la 10ª región sanitaria con la doctora Vanessa Paredes, por favor. Si podés abrir tu micrófono y presentar a tu equipo. Sí, buen día, doctora, ¿qué tal? El equipo de enfermedades crónicas no transmisibles de la 10ª región está conformado, más bien del Hospital Regional de Ciudad del Este, está conformado por la doctora Shirley Rojas, que es la encargada de crónicas no transmisibles, y el doctor Barrail, que es el que va a presentar el caso clínico y hará las discusiones pertinentes. Excelente, doctora. Muchas gracias. Doctor Rafael, le escuchamos. Hola, sí, ¿qué tal? Buenos días a todos. Vamos a proceder entonces. Un ratito voy a compartir la pantalla. Ahí. Creo que se puede observar sin problema, ¿verdad? Sí, doctor, estamos viendo perfectamente. Bueno, genial. Entonces, por la 10ª región nos tocó hablar de hipertensión preexistente en paciente gestante y hablar también sobre una actualización del caso, ¿verdad? Bueno, para empezar, vamos con el paciente, ¿verdad? 24 años de edad, sexo femenino, ella es conocida de Santa Rita, ella es ama de casa y está en unión libre con su pareja, ¿verdad? El motivo de consulta fue una remisión facultativa del hospital de Santa Rita por presentarse en fase activa de trabajo de parto y ellos se encontraban en el momento sin servicio de anestesiología. Como antecedentes patológicos personales y ginecobstétricos de relevancia, la paciente era conocida hipertensa arterial crónica de la semana 18 de la gestación. Vale recalcar la semana 18 por los motivos que vamos a hablar más adelante, ¿verdad? Y que fue tratada desde entonces con alfa-metildopa, 500 miligramos cada 8 horas con buen control de las cifras tensionales, ¿verdad? Diabetes gestacional, que fue tratada con dieta nada más. Ella es obesa, con índice corporal mayor de 30, 31.3 aproximadamente. Ella negaba alergia, asma o alguna patología de base, aparte de los citados, niega hábitos tóxicos y como antecedente obstétrico importante, tuvo una cesárea en el 2019, que no sabe referir el motivo de la cesárea, y el hijo vive aparentemente sano hasta el momento. El papá murió a los 52 años aproximadamente por un infarto agudo miocardio y la madre es viva pero diabética en tratamiento, ¿verdad? Antecedente de la enfermedad actual, tuvo un cuadro de 10 horas de evolución de dolor en bajo vientre tipo cólico de moderada intensidad que irradiaba a ambas fosas lumbares, que no se da con el reposo, motivo por el cual acudió al hospital de su zona, que era el Hospital Distrital de Santa Rita, donde fue evaluada por el servicio de ginecología. Y los mismos la derivan
nuestro servicio por no contar con anestesiología en ese momento, ¿verdad? También incluyeron en el momento del traslado sus valores ginecológicos como el latido cardiofetal, la altura uterina y cómo estaba el tacto vaginal la paciente, que ya estaba dilatado 4 centímetros y ya estaba borrado 80%, pero todavía con membranas íntegras, ¿verdad? Al momento del ingreso en nuestro servicio acá en el Hospital Regional de Ciudad del Este, ingresó con una presión arterial de 100 por 80 milímetros de mercurio, una saturación en el 99% con aire ambiental, pulso y frecuencia cardíaca de 80, frecuencia respiratoria de 19 respiraciones por minuto y temperatura 36,4 grados Celsius, con un hemoglucotés de 99 miligramos sobre decilitros. Al dato positivo de valor, a nivel respiratorio no se encontraba ningún ruido sobreagregado. Aparato cardiovascular no encontrábamos soplos ni galopes tampoco. Y el órgano en relevancia, el abdomen y pelvis, globulosas, pensa uterogravídico, feto único, situación longitudinal, presentación cefálica, altura uterina de 34 centímetros, latidos cardiofetal de 132 latidos por minuto, al tacto vaginal 4 centímetros dilatado, 80% borrado en el primer plano de Hodge, y se tactó ángulo suprapúbico obtuso, no se trata promontorio ni espinas ciáticas prominentes, es decir, tenía una pelvis adecuada para el parto vaginal. Los estudios auxiliares al momento del ingreso en nuestro servicio, unos glóbulos blancos de 12.300, neutrófilo 83%, hemoglobina 10,7 y plaquetas 232.000. A nivel hepático no teníamos transaminasas elevadas, a nivel renal también en rango. Y a nivel de la orina, lo que sí teníamos leucocito 22 a 24 por campo, hematía 28 a 30 y esterasa leucocitaria 4 cruces, que para una embarazada bacteriana asintomática es relevante, ¿no? El diagnóstico de la paciente entonces fue una nulípara gestante 38,2 semanas por ecografía del primer trimestre en fase activa del trabajo de parto, diabetes gestacional, hipertensión arterial crónica y obesidad. En los CIE-10, el 0,80, que parto único espontáneo al momento del egreso, 0,24, diabetes mellitus en el embarazo, 0,10, que hipertensión persistente en el embarazo, y E66, que es obesidad. El paciente ingresó a nuestro servicio traído por una ambulancia del servicio de SEME, sin ninguna alteración en los signos vitales, se instaló una vía periférica y se comenzó a tratar las comorbilidades del paciente, que lo más importante era en este momento su hipertensión arterial. Se continuó su tratamiento vía oral para su hipertensión, que sería el alfa-metildopa, y su labetalol se le dejó si es que subía por mayor a 160-110 su presión. Después de 16 horas de trabajo de parto, termina en parto vaginal con un producto de 4 kilos aproximadamente. Acá agrega un poquito de lo que sería el partograma. Acá hacia el lado izquierdo tenemos cómo el paciente fue evolucionando y en 16 horas aproximadamente terminó en el trabajo de parto sin ninguna alteración. Y acá a la derecha, que sería posterior al parto para asegurar que haya hecho el globo de seguridad pinar y cómo estaba evolucionando ese globo al transcurrir las horas, ¿verdad? A pedido de la doctora Rocío también agregamos el CLAD, pero que está muy oscuro, el CLAD del paciente, en el cual podemos ver que estaba correctamente llenado, ¿verdad? Ahí en Santa Rita, donde era su centro de referencia, en el que lo más importante en nuestro caso clínico varía que todas sus presiones estaban por debajo de 140/90, que es nuestra presión limítrofe para una paciente con hipertensión arterial crónica, ¿verdad? 110, 170, 120, estaba todo en rango, ¿verdad? Y además la paciente cumplió también con su esquema de vacunas, recibió la vacuna para la influenza, vacuna para COVID y vacuna de PTA, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a hablar un poquito de lo que sería la hipertensión crónica o preexistente en el embarazo. Se conoce como toda hipertensión que el paciente ya tenía antes del embarazo o que se diagnosticó antes de las 20 semanas, porque después de las 20 semanas ocurre la hipertensión o la hipertensión asociada al embarazo o la preeclampsia y después puede llegar a la eclampsia. La hipertensión que persiste luego de 12 semanas también se considera hipertensión crónica, porque en ese periodo el cuerpo ya tendría que regresar a la normalidad después del parto y debería desaparecer si es asociado a la gestación. Y es importante tratar esta patología para evitar una serie de enfermedades relacionadas que vamos a estar citando aquí enseguida, ¿verdad? Bueno, criterio diagnóstico: presión arterial sistólica mayor o igual a 140 sistólica y diastólica mayor o igual a 90. Y cuando hablamos de hipertensión severa, cuando pasa los 160, 110, ¿verdad?
El riesgo de hipertensión en embarazo aumenta el riesgo de morbilidad y mortalidad tanto en la madre como en el niño. Y 13 a 40% de estas hipertensión se pueden superponer con eclampsia y ya son una hipertensión persistente complicada, ¿verdad? Que es cuando el manual de obstetricia del 2018 del ministerio habla de cuando tenemos una tira positiva para proteinuria más una hipertensión asociada, ¿verdad? En los riesgos elevados maternos podemos hablar de insuficiencia renal aguda de 5,9 por cada 1000 personas gestantes con hipertensión, edema pulmonar 1,5 por cada 1000, mortalidad hospitalaria aumenta 0,4 por 1000 versus los pacientes que no tengan hipertensión previa, ACV 2,7 por 1000, cesárea en los pacientes con hipertensión crónica asociada al embarazo aumentan un 41% versus los pacientes que no tienen hipertensión. Igual la hemorragia postparto, que aumenta 95%, y diabetes gestacional, que suele estar asociado ahí como un síndrome metabólico. Acordar nuestra paciente, aparte de hipertensión arterial, tenía diabetes gestacional, tenía una circunferencia abdominal elevada y tenía la obesidad también como un criterio. Es decir, tenía un síndrome metabólico también. En el riesgo fetal neonatal, la mortalidad perinatal es 2 a 4 veces más frecuente. El nacimiento pretérmino hay más posibilidad también y ingreso a terapia neonatal es 19 a 20% más probable también. O sea, todos los riesgos aumentan en un paciente que está mal controlado y que tenga hipertensión arterial crónica. ¿Qué tenemos que hacer con estos pacientes? Un buen examen físico. El examen físico de la clínica hasta ahora siempre será soberana. Tenemos que hacer una buena auscultación pulmonar y cardíaca. Como le dije al comienzo, dato positivo de valor, si tiene un R3, si tiene un soplo, si tiene un ritmo galope, ahí ya hablamos de insuficiencia cardíaca. Tenemos que auscultar a nivel pulmonar, buscar crepitantes, buscar un signo de sobrecarga cardíaca que nos habla también de un exceso de volumen en el paciente. Y tenemos que tomar la presión arterial. Ahí como está entre paréntesis, buscar cianosis, hepatomegalia, distensión yugular, edema pulmonar, que son todos signos de insuficiencia cardíaca en el paciente. Un laboratorio básico y lo más importante, una proteinuria de 24 horas para saber si tenemos algún tipo de hipertensión asociada a una preeclampsia. Y en todo paciente con factores de riesgo cardiovasculares se recomienda a partir de las 12 semanas utilizar aspirina a una dosis de por lo menos 85 miligramos. Si es que no tenemos, 125 también está en las guías, ¿verdad? Es una indicación todavía controversial. 50% está de acuerdo, 50% no, pero por el momento el Ministerio y la Guía Obstétrica 2018 recomienda todavía utilizar la aspirina en todo paciente con riesgo cardiovascular. Y para tratar la hipertensión arterial, utilizamos los bloqueantes de calcio o los alfa-metildopa. No utilizamos todo lo que sea bloqueador del sistema renina-angiotensina aldosterona. Es decir, IECA o ARA2 no se utiliza en la época gestacional. ¿En qué podemos usar aspirinita? Utilizamos en los pacientes que tienen hipertensión previa, enfermedad renal crónica, enfermedad autoinmune, ya sea lupus, factor reumatoideo, diabetes tipo 1, tipo 2, hipertensión crónica, primer embarazo, una edad de la madre mayor a 40 años, un intervalo entre embarazos mayor a 10 años, un índice de masa corporal mayor a 35, historia previa preeclampsia y también en embarazos múltiples, ¿verdad? Y ahora viene el tema que es importante para los ginecólogos, ¿verdad? ¿Cuándo vamos a inducir al trabajo de parto o hasta cuándo le podemos dejar de adentro? Y la pregunta depende mucho de cómo se va a controlar esa presión, ¿verdad? Si es que no requiere medicación y se mantiene con una dieta adecuada, entonces podemos dejarle hasta las 38 semanas, hasta las 39,6 semanas para esperar un parto espontáneo. Si no, se le induce después de las 39,6. Si es que está controlado con medicamentos, lo ideal sería que pase las 37 semanas y pueda llegar hasta un total de unas 39 semanas. Dejarle para parto espontáneo, si no, si pasa 39 semanas, inducir al parto. Y si es una hipertensión severa, es decir, una hipertensión por encima de 160-110, que no podemos controlar, que tiene ya la etalol, tiene ya hidralacina, tiene ya nuestro alfa-metildopa y no podemos controlar, entonces sí lo ideal sería 34 para adelante ya inducir ese trabajo de parto. Y durante todo el trabajo de parto, en los controles que les hacemos a las embarazadas,
tiene que mantener una presión por debajo de 160, 110 idealmente para evitar lo que sería la eclampsia y sus complicaciones, ¿verdad? El tratamiento hipertensivo, hay que extender un poquito más el conocimiento de alfa-metildopa nomás, ¿verdad? Tenemos también el abetalol, tenemos la hidralazina y tenemos la metildopa. Tenemos que saber que durante el trabajo, durante la gestación, el abetalol es de primera elección seguida por la alfa-metildopa, ¿verdad? Y por último, la hidralazina, ¿verdad? El abetalol tiene una dosis que podemos empezar, nuestros comprimidos realmente son de 200, ¿verdad? Pero entonces podemos empezar 200 veces al día y vamos aumentando según necesidad hasta una dosis máxima de 2400 miligramos. ¿Cuánto es nuestro objetivo, nuestra presión objetivo? Debajo de 135/90. Sería lo ideal. Varían un poquito según las asociaciones diferentes de ginecología, pero lo ideal es que sea menos de 135 de sistólica y menos de 90 de diastólica. La hidralazina podemos utilizar 10 miligramos cada 6 horas hasta un máximo de 200 miligramos y la alfa-metildopa 250 cada 12, cada 8 horas hasta un máximo de 3 gramos día. Cabe destacar que cuando nace el bebé, la alfa-metildopa se debería de cambiar por otro antihipertensivo. ¿Por qué? Porque tiene alta probabilidad de producir depresión postparto en los pacientes que continúan consumiendo la alfa-metildopa después del parto. Entonces, es muy importante cambiar esta droga. Incluso el Medicine 2023 de tratamiento de hipertensión en gestantes y puérpera habla de que el enalapril es permitido incluso consumirlo igual en la lactancia. Entonces, pero para mantenernos bajo nuestras guías, podemos utilizar la betalol o hidralazina en el paciente postparto. Entonces así doy combinada mi presentación, doctora Rocío. Si tiene alguna pregunta o duda. Excelente, doctor. Vamos a escuchar un poquito ahora los comentarios. La doctora María Belén, no sé si quieres comentar algo de lo que expuso el doctor. Bueno, la verdad que es un tema muy interesante, muy bien presentado. Felicidades al doctor Barrail, ¿verdad? Y a toda la doctora Vanessa y a todo su equipo de cardiovascular. Y realmente me llama la atención algunos puntos. Ahora, número uno, una paciente joven, 24 años, con obesidad, una diabetes gestacional, hipertensión crónica. Y otro dato, ¿verdad? No tan, que no hay que pasar mucho desapercibido, el control de planificación que ella tiene. O sea, todo ese seguimiento que ella hizo en el embarazo es pertinente, es eficaz. O sea, se realizó en todo momento los pasos a seguir en el seguimiento justamente del embarazo, ¿verdad? Entonces, y eso correctamente luego de las intervenciones en Santa Rita, que luego fue trasladada, perdón, que llegó justamente al éxito de ese nacimiento. Entonces se da justamente por el seguimiento previo a que se hizo en ese control, en sus controles prenatales. Solamente lo que quisiera, ¿verdad?, ahondar un poquito más en el tema y darle especial énfasis porque este seguimiento que se hizo desde Santa Rita si ella era una paciente del hospital de Santa Rita o con una dependencia en las unidades de salud familiar, para trabajar un poco en lo que son los factores de riesgo en cuanto a esta paciente. Cabe mencionar nuevamente 24 años, paciente obesa, o sea, cuál es la accesibilidad que estamos teniendo en alimentos saludables en esta población, como actividades físicas, ¿verdad? Que justamente pueden ser llevadas a cabo desde las unidades de salud familiar o dentro del programa de promoción en salud en el hospital de Santa Rita, ¿verdad? Entonces, darle ese especial énfasis a esos factores de riesgo cardiovasculares para que en una paciente de 24 años no desencadene justamente este tipo de casos, ¿verdad?
un síndrome metabólico evidente. Cierto que tiene un buen seguimiento, pero de igual manera yo creo que eso sería lo ideal. Excelente, María Belén. No sé si el doctor Rafael querés comentar algo con respecto a lo que explayó la doctora María Belén. Sí, sí, sí. La acotación de la doctora María Belén es súper importante, era justo lo que dije. Un síndrome metabólico a los 24 años, era el poco, eh, la poca opciones que le damos al paciente para que coma saludablemente, ¿verdad? Y justamente dar un hincapié a que la enfermedad crónica no transmisibles también tenemos el consultorio de obesidad, ¿verdad? Que justamente está planificado para este tipo de pacientes. Y no solamente el médico que le ve al paciente le hace dieta, sino que está compuesto por la psicóloga, que le tiene que ayudar en la parte mental, que sabemos que es muy importante, los piqueteos, los atracones, la comida de noche, la ansiedad, todo eso influye muchísimo en la obesidad. Entonces eso hay que ir tratando también. Después tenemos el equipo de nutricionistas, ¿verdad? Que se encarga de dar una dieta adecuada, individualizada. Y después tenemos la fisioterapeuta también que le enseña qué tipo de ejercicio puede hacer. No le vamos a dar que trote y camine un paciente con un índice de masa corporal de 35 a una paciente porque va a lastimar la articulación y va a tener una artrosis temprana. Entonces, intentamos individualizar los ejercicios dependiendo de la contextura y fisionomía de cada paciente. Y por último, el médico que ya hace más tratar lo asociado, ¿verdad? El hígado graso, la diabetes, la hipertensión, colesterol, triglicidemia, etcétera. Entonces, en ella sí es un excelente candidato para seguir un tratamiento crónico con nosotros y saber que la obesidad no es una patología que uno elige, ¿verdad? Sino que es una enfermedad crónica no transmisible, que ya se declaró de esa manera a partir del 2012, ¿verdad? Entonces, tenemos que tratar la obesidad y no solamente decirle al paciente cerrar la boca, sino que tenemos que ver todas las aristas, ¿verdad? El paciente tiene carga genética, papá que tuvo un infarto y mamá diabética, ¿verdad? Entonces hay que tratar los factores de riesgo para que no sea una potencial diabética infartada a los 50 años, especialmente mamá de 2 hijos ahora, ¿verdad? Entonces es relevante esto para saber que tenemos que poner más trabajo y énfasis en nuestros consultorios de obesidad. Excelente, doctor. Doctora Carmen Montiel, No, totalmente de acuerdo con todo lo que están diciendo los colegas. Muy importante lo que dijo el doctor Barrail también en cuanto al tratamiento, que enfatizó en algo súper importante que es saber que existe algo más que la alfa-metildopa, porque es como que eso está un poco metido en nuestro cerebro, que es el único antihipertensivo que podemos usar en el embarazo. Entonces también darle opción a otras drogas como el labetalol, que justamente él insistió mucho con eso, me pareció excelente. Y lo otro es que, bueno, esta paciente puede tener una hipertensión crónica, pero está un poco limítrofe también el inicio de si bien las 20 semanas, un punto de corte, creo que si mal no recuerdo, era 18 o 19 semanas que empezó a tener su episodio de hipertensión arterial, entonces es un poco limítrofe. Realmente no sabemos, no sabríamos tan bien si es una hipertensión arterial crónica o no, ¿verdad? Tal vez el tiempo lo dirá después de la gestación, ver con ella posterior al parto, a ver si realmente una hipertensa crónica o una hipertensa secundaria por los factores que estuvieron comentando, justamente de obesidad y la asociación con la diabetes y el síndrome metabólico. excelente, doctora Carmen. No sé si doctor Rafael o doctora Vanessa tienen algún comentario o pregunta que hacer. No, de mi parte está todo, doctora, pero sí estoy de acuerdo con la doctora Carmen, ¿verdad? Que es limítrofe, pero tiene factores de riesgo, entonces queda ahí la pregunta. Lo ideal sería hacer un seguimiento después de las 12 semanas y controlar la presión arterial, ¿verdad? Con un mapa, ¿verdad? Y ver qué tal, ¿verdad? Pero de mi parte creo que está todo. Sí, excelente, doctor. Una preguntita que yo tengo. ¿Se le inició lactancia a este bebé? O no sé si hablaste o yo nomás me perdí esa parte. La doctora te estaría mintiendo si sé si es que está lactando o no el bebé. Pero me imagino que como fue sin complicaciones, fue parto vaginal, creo que estaría sin problema la lactancia materna en esta criatura. Por lo menos eso es lo que se fomenta en el servicio, ¿verdad? De pediatría y ginecología en conjunto, ¿verdad? Excelente. Muchas gracias, doctor. Bueno, no sé si quieren comentar alguna otra cosita, doctora María Belén, doctora Carmen. Bueno,
Excelente, estuvieron espectaculares las presentaciones de hoy, tanto de la novena como la décima. Creo que aprendimos muchísimo y les agradecemos nuevamente a las doctoras invitadas, la doctora María Belén y la doctora Carmen Montiel, por su presencia aquí con nosotros y por supuesto a las estrellas que son las regiones sanitarias que con muchísimo esfuerzo preparan todo esto para poder aprender de todos. Les esperamos nuevamente dentro de 15 días. Tenemos otros temas súper importantes. Vamos a seguir con la gestación, o sea, la hipertensión en la gestación, que es un tema siempre súper relevante. Y vamos a empezar con la hipertensión en niños para nuestra próxima sesión. Bueno, muchísimas gracias a todos y por supuesto a Kinfa, que es nuestro soporte nuevamente. Gracias, Joel, gracias, Graciela, que están ahí detrás nuestro. Muchas gracias por todo lo que hacen por nosotros. Ellos son los que nos dan todo este soporte técnico. Y les esperamos entonces en 15 días a todos. Que tengan todos un muy buen día, muy buena jornada y nos vemos. Chao, chao. Esta semana Gracias, para todas. Chao, chao, chao. chao. Chao, gracias.